Buenos días, mi grupo está conformado por Juan Diego Mejía, Tatiana Olmedo, Nicolás Chaparro y yo, Julián Vázquez, y a continuación vamos a profundizar sobre nuestra presentación, que fue sobre el defecto sustantivo y la construcción de la premisa normativa. Para ello vamos a hablar sobre dos sentencias, una sobre seguridad social y la otra sobre baldíos, y vamos a relacionarlas con los planteamientos de un autor que es Tarufo. Entonces, la primera sentencia, que es sobre baldíos, es la T549 de 2016. En ella, el INCODER demandó la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aquitania del 3 de agosto de 2015, en la cual declaró la prescripción adquisitiva de dominio del señor Melesio de Jesús Alarcón respecto del predio denominado El Mortiño. Al inicio, el INCODER solicitó que se declarara a favor suyo porque el juzgado incurrió en defecto orgánico y fáctico, pero la Corte decidió investigar de oficio el defecto sustantivo, y ese es sobre el que les voy a hablar. Entonces, ¿por qué la Corte consideró que se configuró el defecto sustantivo? Pues porque, en opinión de la Corte, en primer lugar, en el caso, el juez omitió la valoración de una prueba, que era que en la oficina de registro el bien mencionado no contaba, en toda su historia nunca había contado con un propietario, lo que daba sospecha sobre si era baldío o era privado. Y como ustedes saben, los bienes baldíos no son susceptibles de adquisición por medio de prescripción. Por lo tanto, a partir de ese error, el juez omitió la valoración de todo el ordenamiento jurídico, porque decidió simplemente declarar la prescripción sin tener en cuenta ese factor, que era uno muy importante. Una vez en el proceso de tutela, el juzgado argumentó que se había basado en el artículo primero y segundo de la Ley 200 de 1936, que era la que había venido aplicando la Corte Suprema de Justicia en el tema de baldíos. Que decían estas normas: que hay una presunción sobre los bienes de que son privados. Según estas normas, los bienes explotados económicamente se presumen privados y no baldíos. Por lo tanto, se le estaría dando la razón al juzgado promiscuo. Sin embargo, la Corte estableció que hubo un defecto sustantivo porque el juez omitió una valoración sistemática de todo el ordenamiento jurídico, en donde habían otras normas, como por ejemplo el artículo 44 del Código Fiscal y el artículo 65 de la Ley 160 de 1994, en la cual se establecía la presunción contraria, es decir, la presunción de bienes baldíos sobre los bienes que no aparecen con dueño, es decir, estos se presumen baldíos. Entonces, el juez no aplicó las normas pertinentes y por lo tanto incurrió en un defecto sustantivo. Bueno, ya haciendo una conexión como más específica frente a esta sentencia de los baldíos y el autor, que es Tarufo, es pertinente afirmar que Tarufo en su texto decía que el juez siempre va a tener cierta discrecionalidad, y el juez va, en la resolución de sus sentencias, siempre va a tender a aplicar una norma o ciertas normas donde va a beneficiar a una de las dos partes que obviamente están en el conflicto. Y eso principalmente pasa es porque a él escoger esa norma aplicable, interpretar la norma o apreciar las pruebas por ámbitos que pueden ser religiosos o ámbitos que pueden ser en conexión con problemas que está pasando la persona en el caso, va a decidir cómo fundamentar su sentencia al final. Entonces, Tarufo por eso afirmaba que nunca se va a poder haber nunca va a poder haber cierta neutralidad en la decisión que tomen los jueces. Pero eso sí, él afirma que a pesar de que va a haber cierta discrecionalidad, los jueces nunca van a poder pasar ciertos límites que él estipula en su lectura. Y esos límites se ven muy evidenciados en la sentencia de baldíos, porque a pesar de que el juez sí aplicó normatividades y el juez sí aplicó ciertos conceptos que para él eran los pertinentes para el caso,
la Corte terminó decidiendo que era mejor aplicar otras normatividades que se apegaban mejor al caso, además de que las partes que se encontraban en el conflicto no estaban interviniendo de manera total. Entonces, para Tarufo, y haciendo la conexión con la sentencia, los límites que sobrepasó el juez en la decisión fue la justicia de decisión, haciendo más enfoque en el respeto de las garantías procesales. ¿Por qué? Porque el juez en su decisión nunca incluyó al INCODER en el conflicto, simplemente resolvió diciendo que era una propiedad privada, ya que el demandante afirmaba que había estado labrando la tierra, además de trabajando por más de 20 años en ella. Entonces, este límite lo sobrepasó el juez al no tener en cuenta al INCODER, que es la entidad encargada de resolver este tipo de conflictos. Y el segundo límite que pasó es la justificación de la decisión, porque a pesar de que el juez estuvo motivado y creía que su decisión estaba justificada por una norma que era de 1930, él afirma que a pesar de que las normas en su entendimiento eran correctas, la Corte terminó diciendo que había una manera más específica y mejor, donde podía haber menos discrecionalidad en la decisión que se tomaba. Además de que el juez promiscuo mencionaba que él se había basado en una norma, pero no terminó mencionándola en la sentencia, sino que la mencionó en la tutela que impugnaron frente a esta sentencia. Entonces no hubo cierta especificación en la norma y eso le causó un sobrepaso del límite. Ahora bien, vamos a tratar acerca de la sentencia sobre seguridad social, que es la sentencia T125 del 2012, en donde Fernando Muñoz, el accionante, demanda al juez de tutela la protección de los derechos fundamentales al mismo vital, debido proceso, seguridad social, aduciendo que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo porque este impide que el Banco de Bogotá responda al accionante por el pago de unas prestaciones pensionales adeudadas, aduciendo que estas cotizaciones se realizan en un tiempo en el que el Instituto de Seguridad Social no tenía cobertura para poder realizarlas. Entonces, básicamente, ¿por qué la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela de este caso establece que se configuró el defecto sustantivo? Pues bien, el argumento de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca es que el Banco de Bogotá debió de absolverse del pago de esas pensiones porque en el momento en que se establecía la relación laboral entre el accionante y el empleador, el Banco de Bogotá, el accionante fue trasladado a los municipios de Tocalma y Mesa, lugares en donde el Instituto de Seguridad Social no tenía cobertura. Y en ese momento, que esa situación se presenta a mediados de 1993-94, resultaba que los empleadores no tenían la obligación de circunscribir a sus empleados a la seguridad social en estos casos. Sin embargo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca ignoró la existencia de la Ley 100 de 1993, que para esa época estaba en vigencia y que cubría esa situación porque esta norma en su artículo 33 establece que aplica para todas las relaciones laborales que se encontraran vigentes al momento de la creación de la norma o que se encontraran creadas posterior a estas. Entonces, claramente, esa situación encajaba en este aspecto normativo que el juez, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, no tuvo en cuenta. Entonces, lo que establece la Corte Constitucional es que el Tribunal Superior de Cundinamarca incurre en un defecto sustantivo, establecido como esa circunstancia que determina la carencia de validez constitucional en la decisión o en la providencia judicial, porque la autoridad judicial ignoró una norma de carácter legal, ignoró totalmente la existencia de la Ley 100 del 93 para fallar el caso, aduciendo que el Banco de Bogotá no tendría responsabilidad de pagar estas cotizaciones, pero sí la tenía, porque el vínculo laboral estaba todavía vigente para esta época y no podía interrumpir esas cotizaciones por una injustificación causada. Por lo tanto, entonces lo que decide la Corte Constitucional es revocar la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca y conceder las pretensiones del accionante y proteger sus derechos fundamentales.
gubernamentales. Entonces ahora vamos a ver cómo se relaciona esa sentencia, ese defecto sustantivo, con lo que dice Tarufo. Entonces, como bien ya lo dijo Nicolás, hay una discrecionalidad sobre la forma en que el juez llega a tomar esa decisión, pero también tiene unos límites. Esos límites están en la justicia de la decisión, en la justificación de la decisión y en la congruencia de la decisión. Dentro de la justicia de la decisión podemos encontrar en que debe haber un respeto a las garantías dentro del proceso, debe haber una debida adecuación de la norma a los hechos que hubieran sido verificados, y dentro de la congruencia de la decisión encontramos con que la decisión debe estar en congruencia con todo el ordenamiento jurídico, y es aquí donde relacionamos esto de la sentencia con Tarufo. Él dice que no puede haber un desconocimiento de las normas aplicables en principio, y en esta sentencia se desconoció la Ley 100 del 93, y a su vez dice que tampoco debe haber un desconocimiento de una regla en específico que es el precedente, y en este caso también se dio esa incongruencia con el ordenamiento jurídico, que fue la sentencia 560 del 2001. Entonces, esto lleva a que se incumpla, digamos, el tercer límite, y es la justificación de la decisión. De cierta forma, si hay un error sobre la norma aplicable, pues la motivación de la sentencia también va a estar errada. Vale agregar también que en este caso de la seguridad social, el defecto sustantivo no solamente se configuró por el desconocimiento de una norma existente, que es la Ley 100 del 93, sino también, como lo dijo Juan Diego, el desconocimiento de un precedente, que es la sentencia C-560 del 2001, que se había pronunciado acerca de la exequibilidad de la Ley 100 del 93. Entonces, el Tribunal de Cundinamarca incurrió el defecto sustantivo bajo dos modalidades. Mientras que en el caso de Baldíos, Julián, el juez promiscuo incurrió en el defecto sustantivo, ¿por qué? Porque no aplicó las normas pertinentes a ese caso y porque no hizo una interpretación sistemática de todo el ordenamiento jurídico. Y pues esas son una de las formas en que se puede incurrir en el defecto sustantivo, y complementándolo con la doctrina de Tarufo, esperamos que ustedes hayan comprendido mucho mejor el tema, basándonos específicamente en la sentencia de Baldíos y la sentencia de seguridad social, para poder comprender la temática de la construcción, qué tan importante es construir correctamente la premisa normativa para así no incurrir en un defecto sustantivo. Gracias.